estábamos muy contentos, muy gozosos de estar con vosotros desde que supimos de la existencia de una iglesia en Masquefa, pues, y que también ahora estaba en relaciones con la federación, con las iglesias de la FIEIDE. Pues teníamos mucho deseo de conoceros. Además, hace muchos años el padre de mi esposa, Tony, tenía un terrenito por aquí cerquita, en Masquefa, entonces nos hacía ilusión de que hubiera obra pues aquí. La verdad es que después he tenido conversaciones con WhatsApp, con Alejandro, y la verdad es que tenía mucho deseo de conocerle personalmente. Os traigo recuerdos y saludos, bueno, más recuerdos no, porque recordar no creo que haya relación, pero saludos de la iglesia de Viladecans, la que yo pastoreo, y ellos también están muy gozosos de saber que una iglesia nueva pues se incorpora al seno de la federación. En abril, en el congreso, si Dios lo permite, pues así será, ¿no? Y estamos muy contentos. Y la verdad es que es un gozo para mí poder hoy compartir con vosotros la palabra, y como os decía Alejandro, pues será en el capítulo 4, ¿no? Lo vamos a leer un poquito más adelante. Mirad, la epístola de Santiago es una epístola preeminentemente práctica, escrita con un estilo muy directo, y a pesar de la rotundidad y de la claridad con la que escribe su autor, Santiago se le intuye también un profundo corazón pastoral y una inmensa preocupación por la vida espiritual de la Iglesia. Lo que encuentro muy interesante y verdaderamente relevante es descubrir, a la luz del contenido de toda la epístola, cuáles son las principales características de la iglesia a la que Santiago se está dirigiendo. En primer lugar, Santiago se dirige a las 12 tribus que están en la diáspora, lo que vemos allí en Santiago 1.1, lo cual indica que su audiencia principalmente eran creyentes judíos que vivían fuera de Jerusalén. En segundo lugar, sabemos que era una iglesia que estaba pasando por momentos duros, momentos difíciles. Era una iglesia que estaba siendo probada. La carta menciona repetidamente el concepto del sufrimiento, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, el capítulo 5, en varios lugares. En tercer lugar, el contenido de la carta nos hace ver que nos encontramos también ante una iglesia en la que dentro de su seno hay diversos problemas espirituales. Destacaremos unos pocos, los principales. En esta iglesia había una marcada desigualdad entre ricos y pobres. Santiago tiene que advertir contra la parcialidad en la congregación, donde los ricos eran favorecidos y los pobres eran un poco menospreciados, ahí en el capítulo 2. También tiene que decirles a los ricos que no funcionen como opresores y que no exploten a sus trabajadores, allí en el capítulo 5. Por otro, también era una iglesia que estaba teniendo también problemas con la crítica y con la murmuración. Santiago les tiene que advertir del uso destructivo del poder de la lengua, allí en el capítulo 3. Otro problema serio en la iglesia era la tendencia a profesar la fe sin estar respaldada con la vida, con las acciones. Santiago enfatiza que la fe sin obras es una fe muerta, y en el capítulo 2, lo que sugiere que algunos en la iglesia estaban cayendo en una fe un tanto pasiva, sin ningún tipo de compromiso. Y finalmente, el pasaje en el que vamos hoy a considerar esta mañana pone también en evidencia otro serio problema que tenía esta iglesia, la mundanalidad. Habían peleas y conflictos internos, esto lo veremos en el capítulo 4, lo cual indica que en la comunidad pues había también tensiones internas y cierta falta de humildad. En conclusión, la iglesia a la que escribe Santiago en su día era una iglesia eminentemente judía, que estaba dispersa, que se enfrentaba a una dura oposición y que a su vez dentro de su seno existían diversas problemáticas espirituales.
Es por ello que Santiago, con ese corazón pastoral que tiene, a lo largo de la epístola les exhorta a vivir una fe práctica, mostrando obediencia a Dios, humildad y amor al prójimo. Y creo que esta exhortación sigue siendo relevante y vigente para la Iglesia del siglo XXI. Por tanto, relevante y vigente para la Iglesia de Masquefa, ¿no? Y aunque la realidad de la Iglesia de Masquefa no sea la misma que escribió Santiago en su día, sí que los principios y las verdades espirituales que él enumera y desarrolla son totalmente aplicables a nuestra realidad actual, ¿no? Como decía Alejandro, desde la Federación se ha pedido que aquellos que venimos a predicar, o que se siga por lo menos una línea de predicación sobre el capítulo, sobre Santiago, ¿no? Y hoy a mí pues me tocaría predicar todo el capítulo de Santiago, pero al ponerme a trabajar el texto vi que había mucha materia y decidí concentrarme en los primeros 10 versículos de este capítulo y le he puesto al mensaje la siguiente afirmación: sumisión y resistencia son la clave de una relación íntima con Dios. Y os animo a buscar pues el capítulo 4 de Santiago y vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿No puedo repetir la frase? Sí. Aunque la repetiré en otro momento, pero no hay problema. Sumisión y resistencia son la clave de una relación íntima con Dios. Santiago 4, 1 al 10 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. En este pasaje, la palabra de Dios nos anima a evaluar si estamos priorizando nuestra relación con Dios o con el mundo. Y nos invita a desarrollar una vida de sumisión a Dios, basada en la resistencia al enemigo y en la comunión con Dios. La expresión con la que da inicio nuestro pasaje, ¿de dónde?, señala hacia los orígenes, hacia las raíces que estaban provocando toda esta triste situación espiritual que se estaba dando en el seno de la Iglesia. Los versículos del 1 al 3 nos hacen ver que las raíces son 3: la autogratificación, la envidia y el egoísmo. La primera raíz del problema se encuentra en vuestros placeres, en esa autogratificación. Estos hermanos no priorizaban el bien de los demás, sino que priorizaban el suyo propio. Cada uno procuraba para sí, no venían a edificar, venían a ser edificados. La segunda causa es la envidia. Deseáis y no tenéis, codiciáis, ardéis de envidia y no conseguís nada. El verbo desear y codiciar
denota un deseo incontrolable hacia obtener algo. Y Santiago no menciona claramente que era eso que envidiaban o que codiciaban, pero sí que era esa segunda raíz que provocaba estos pleitos entre ellos. Lo más triste de todo es que aquello que envidiaban no lo tenían, ni tampoco lo podían alcanzar. Su deseo intenso no era satisfecho y seguro que eso aumentaba su frustración y empeoraba también la situación. La tercera raíz del problema es el egoísmo. Pedís y no pedís y no recibís, pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Estos hermanos no tenían lo que deseaban porque no pedían a Dios, no lo pedían en oración, y cuando pedían algo, sus oraciones eran incorrectas, eran egoístas, pedían para satisfacer sus propios deleites personales. Estos hermanos estaban pidiendo mal por una de dos razones: o bien porque pedían cosas equivocadas, o porque pedían cosas buenas pero con motivos equivocados. En ocasiones pedimos mal, no porque estemos pidiendo algo que no es bueno o correcto, sino porque nuestra motivación interna no es la correcta. Un ejemplo: podemos pedir a Dios que dé crecimiento a la iglesia. La petición, a todas luces, es buena y correcta, pero la motivación podría ser no correcta, dado que podríamos pedir ese crecimiento no pensando tanto en la gloria de Dios y en que muchos se salven, sino porque queremos que las iglesias de nuestro entorno nos admiren y nos alaben por cómo estamos creciendo. Esa no es una motivación correcta. He aquí que yo os lanzo una pregunta para vuestra reflexión. ¿Es malo pedir por deseos personales? ¿Es incorrecto? ¿Está mal? No, queridos, no. Santiago no está diciendo que no oremos por nuestros deseos personales, sino que no oremos, como él dice, para malgastarlos con motivaciones incorrectas. Al orar por nuestros deseos personales, hemos de preguntarnos por lo menos dos cosas. ¿Busca la gloria de Dios? ¿Es conforme a la voluntad de Dios? Por ejemplo, un anhelo, un deseo personal por el cual oro frecuentemente es para que los miembros de mi familia no creyentes conozcan al Señor. Ese deseo personal mío, evidentemente, busca la gloria de Dios y es conforme a la voluntad de Dios, no cabe duda, dado que Dios desea que todos vengan a su conocimiento. Por tanto, no estoy pidiendo para malgastar en mis deseos personales, ¿no? Otra pregunta: que yo ore por mis deseos personales buscando la gloria de Dios y buscando su voluntad, ¿asegura una respuesta positiva por parte de Dios? Pues querido, la respuesta va a ser no. En el caso de la conversión de mi familia, ¿no? O un familiar no creyente, tenemos que contar con la decisión también de esa persona, de ese familiar, delante de esa predicación de las buenas nuevas de la salvación. Lamentablemente, esas personas pueden escoger no depositar su fe personal en Cristo. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, pedir por sanidad ante una enfermedad grave, ¿verdad? Dios tiene poder para salvar, para sanar. Es bueno, es correcto pedir por esa sanidad, pero Dios puede tener otros planes con esa enfermedad, como por ejemplo glorificarse en esa muerte y llevar a la conversión quizá a personas que son impactadas por ello.
no siempre va a responder positivamente a nuestras oraciones, por mucho que busquemos su gloria y estemos orando en su voluntad. Llegamos a los versículos 4 y 5, que son los versículos centrales del pasaje, donde se nos presenta allí una gran disyuntiva y nos hace ver dónde estaba residiendo también el verdadero problema de esta iglesia. La disyuntiva que presenta Santiago es: o amistad con el mundo o enemistad con Dios. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La verdad es que la expresión "oh almas adúlteras" es fuerte, es impactante, ¿no? Y dirigidas a los hermanos de una iglesia, pues causa un shock, ¿no? Para comprender ese su significado es útil, pues, tener en cuenta todo el contexto que os he dicho antes. Había cosas que no funcionaban bien, ¿no? Y también el trasfondo bíblico un poco más amplio. Al catalogar como almas adúlteras a sus lectores, lo que está haciendo Santiago es asociar su comportamiento con una infidelidad espiritual. En la Biblia, el adulterio no solo se refiere a la infidelidad conyugal, que sí, claro, sino que también simboliza esa infidelidad del pueblo de Dios hacia Dios. En el Antiguo Testamento, profetas como Oseas, Isaías, Jeremías utilizan esta metáfora para describir cómo Israel traiciona a Dios buscando alianzas con otras naciones o adorando ídolos en lugar de mantenerse fieles al Señor. Santiago, al utilizar esta imagen para hacer ver lo peligroso que es tener amistad con el mundo, dice que tener amistad con el mundo equivale a ser infiel a Dios. Cuando los creyentes ponen por delante su confianza en los valores del mundo en lugar de Dios, Santiago es claro, están cometiendo adulterio. Están rompiendo esa relación, ese pacto de lealtad con Dios. Como seguro que habéis podido comprobar a lo largo de la exposición de Santiago, Santiago es un autor muy claro, muy directo, y haciendo gala de esa su claridad, en este pasaje dice tanto a los primeros lectores como también a cada uno de nosotros, nos dice: mirad, o lo uno o lo otro, o amigo de Dios o amigo del mundo, pero las dos cosas a la vez no es posible. Si eres amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Y dicho al revés, también es cierto. Si eres amigo de Dios, te conviertes en enemigo del mundo. A nosotros nos gustaría llevarnos bien con los dos. Pero Santiago, con esa su claridad, su rotundidad, no nos deja elección. O una cosa o la otra. Las dos es imposible. El concepto clave aquí está en la palabra amistad. Amistad denota una relación íntima. Amistad denota compartir con la otra persona pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, proyectos. Y es del todo imposible tener una relación íntima con el mundo y a la vez tener una relación íntima con Dios. No puedes tener comunión con las tinieblas y la luz a la misma vez. Es imposible compartir los sentimientos de este mundo, las ideas de este mundo, los proyectos de este mundo y a la vez compartir los sentimientos de Dios, las ideas de Dios y los proyectos de Dios. Y es por eso que tener amistad con los dos a la vez, Santiago dice, eso es imposible. Has de escoger y hemos de escoger a quién queremos tener por amigo. Los versículos del 6 al 10
nos responden a la pregunta: ¿y cómo se resuelve? ¿O cómo se reconduce esta situación tan triste que vemos en esta iglesia, en la que hermanos pues están enfrentados, otros están manteniendo una relación con el mundo que está afectando también al testimonio? ¿Qué podemos hacer? La respuesta que da Santiago es la siguiente: desarrollando una vida de sumisión a Dios basada en la resistencia al enemigo y en la comunión con Dios. El primer paso que sugiere y que nos pide que tomemos Santiago en el versículo 6 es que descansemos en la gracia de Dios. Todo empieza allí, por descansar en la gracia de Dios. La gracia es ese don de Dios dado a los hombres. Es por gracia que Dios no nos consume cuando su pueblo peca y se rebela contra él. Es por pura gracia que Dios siempre está dispuesto a restablecer la amistad, la comunión, siempre está dispuesto a la restauración. Es por pura gracia. La gracia es la principal y primera solución que hay que optar para poner remedio a esa enemistad con Dios. Si por medio de nuestra problemática no estuviera la gracia de Dios, sería del todo imposible restablecer nuestra amistad con Dios. Santiago en este pasaje cita a Proverbios 3:34, cuando dice: ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y a los humildes que hace dar gracia. Y con ello nos deja ver cuál es el principal requisito para que alguien sea receptor de la gracia de Dios, que nosotros que es la humildad. Perdonad. La humildad. La persona humilde es aquella que reconoce cuál es su condición ante Dios, reconoce su insuficiencia ante Dios. Por otro lado están los soberbios, y sobre los soberbios dice el texto que la gracia de Dios no se aplica, no por causa de Dios, sino por causa de esa actitud arrogante, de autosuficiencia, de colocarse por encima de Dios. Ante tal actitud, Dios dice: retira la gracia. Lo que hace es resistir, literalmente en original, es decir, está dispuesto a entrar en batalla. El versículo 7 es posible que sea uno de los versículos más conocidos o que se conocen más de memoria. Es corto y contundente, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra sumisión viene del ámbito militar y servía para describir la actitud de aquel soldado que se pone bajo las órdenes del superior, ¿no? Por tanto, la palabra sumisión describe esa acción voluntaria de colocarse bajo la autoridad de Dios para respetarle y para obedecerle. Santiago nos pide que nos demos cuenta de cuál es nuestra posición ante Dios y cuál es la posición que nosotros ocupamos, y que ante ello optemos por una actitud coherente, que no es otra que la de ponernos bajo la autoridad de Dios, con una voluntad inequívoca de obedecerle, de hacerle caso. Y yo quisiera que cada uno pensáramos en nosotros mismos, ¿no? Y nos preguntáramos si sinceramente esa actitud está en nosotros. No si reconocemos mentalmente que Dios es superior a nosotros, porque creo que ahí todos estamos de acuerdo. Dios es inmensamente superior a nosotros. Pero hay en nosotros esa predisposición a colocarnos donde debemos colocarnos y tener esa predisposición a la obediencia. Después de someter, dice resistir.
Resistir al diablo es una consecuencia directa del sometimiento. Resistir, al igual que la palabra sumisión, surge también del ámbito militar. Literalmente indica esa acción de plantarse firme delante del enemigo y no dejarle pasar y mostrar una clara oposición. Por tanto, si nosotros hemos de resistir, implica que nos tenemos que plantar frente delante de nuestro enemigo, que no es otro que el diablo, y de sus tentaciones para decirle no. Porque cuando le estamos diciendo no al enemigo, le estamos diciendo sí, ¿a quién? A Dios. Y es esto resistir, porque estamos sometidos a Dios. Aquí tenemos una clara descripción de la batalla y de la guerra espiritual. También la encontramos en Efesios 6, ¿verdad? Nuestro enemigo por excelencia no es tanto el mundo, ni la carne, las pasiones, ni lo son los no creyentes o los creyentes. Nuestro enemigo es el diablo. Ciertamente que el diablo puede indudablemente utilizar tanto el mundo como nuestras pasiones, la carne, como los no creyentes y a veces hasta los creyentes, para sus fines y sus propósitos, eso es cierto. Pero nuestro gran enemigo es el mismo enemigo de Dios, el mismo, el diablo, Satanás. La cuestión es, ¿somos nosotros lo suficientemente conscientes de que estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual? Si lo somos, nos estamos protegiendo ante esa batalla, y si estamos en batalla, la gran pregunta es, ¿la estás perdiendo o la estás ganando? ¿Cómo vas? ¿Como el Valencia de 7-1? Aquí me ha salido la vena del Barça. Este versículo además es un versículo con promesa. Huirá de vosotros. Pero la promesa está condicionada tanto a la resistencia como al sometimiento. Es sumamente peligroso intentar resistir al diablo sin estar sometido a Dios. Eso es tremendamente complicado. Porque la resistencia es un enfrentamiento de poderes. Si yo resisto al diablo sin estar sometido a Dios, esto es a pecho descubierto, contando con mi poder, con mi sabiduría, con mi experiencia, Satanás no me va a meter 7-1, no. Me va a dar una paliza incalculable, me va a destrozar. Pero sin embargo, si resisto al diablo, estando sometido a Dios, es cuando no yo, sino Dios, el que destroza a Satanás, y a este no le queda más remedio que huir. La resistencia, como digo, es un encuentro, un enfrentamiento de poderes. Si resisto con el poder que me da el sometimiento a Dios, el diablo huye. Si resisto solo con mis fuerzas, el diablo me va a dar una paliza. Hasta aquí hemos visto dos formas para poder solucionar la enemistad con Dios, o visto desde otro punto de vista más positiva. Hemos visto dos argumentos para tener amistad con Dios: descansar en la gracia de Dios y el sometimiento, esa actitud hacia la obediencia y hacia la resistencia. Ahora Santiago nos presenta el tercer paso, el acercamiento a Dios como la solución verdadera a nuestros problemas. Acercaos a Dios, dice el texto. Este acercamiento indica acercarse con esa intención de tener una relación íntima y personal, esto es, de tener comunión. Santiago nos está exhortando a establecer pues una relación íntima, estrecha con nuestro Dios. Y eso es totalmente lógico. Si yo quiero ser amigo de alguien, deberé tener esa relación personal con ese alguien. Pasar tiempo con esa persona, intimar con ella. Con Dios es exactamente lo mismo.
La comunión con Dios, además, es que es un privilegio que solo está al alcance de los creyentes, de aquellos que hemos depositado fe en el Señor Jesús. Lamentablemente los no creyentes no pueden, pero es que hay creyentes que pudiendo no lo están utilizando, no lo están disfrutando, y eso es triste. Yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿no? ¿Estamos utilizando? ¿Estamos andando por ese camino nuevo que dice el autor de Hebreos que nos ha abierto el Señor Jesús, que no es tanto un camino, sino es casi una autopista, sin peaje ahora ya, que nos lleva al Señor? ¿Estamos caminando por ese camino con cierta regularidad? ¿O cojo ese camino rara vez? y lo que estoy haciendo es tomar otros caminos. Esta exhortación vuelve a tener promesa. Dice que si nos acercamos, ¿qué ocurrirá? Que Él se acercará a nosotros. La promesa vuelve a estar condicionada, esta vez a ese acercamiento. Si nosotros nos acercamos, podemos estar seguros que nunca, pero nunca, Dios va a rehusar encontrarse con nosotros. Nunca, pero nunca nos va a decir, lo siento, pero tengo mi agenda llena, tendrás que esperar una semana. Yo a veces lo tengo que decir porque no me quedan horas, pero al Señor no le pasa. Al Señor no le pasa. Si nosotros nos acercamos, Él siempre va a estar ahí. Por el contexto, es evidente que los receptores de esta carta en este momento estaban lejos, un tanto lejos de Dios, y Santiago les está exhortando a volver a Dios. Pero claro, volver a Dios tampoco se puede volver de cualquier manera. Y es por ello que Santiago nos presenta esa profunda necesidad de confesar nuestros pecados en el versículo 8. Es imposible solucionar nuestra enemistad con Dios, nuestro alejamiento de Dios sin la previa confesión. Cuando existe enemistad entre dos personas es porque en medio hay un problema. Y hasta que ese problema no se encuentra solución es imposible que se restablezca la amistad, ¿verdad? Y en el caso que nos ocupa entre Dios y nosotros, el problema que genera enemistad tiene un nombre. Se llama pecado. Se llama pecado. Y la solución para nuestro pecado, y aquí hemos visto unos pocos que tenían estos hermanos, ¿no? La solución también siempre es la misma, no hay una solución nueva. Primera de Juan 1:9, seguro que es uno de los versículos que conocemos de memoria, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago en este contexto se está dirigiendo específicamente a hermanos de la congregación que no es que solo fueran pecadores por naturaleza, sino que en esos momentos estaban manteniendo o practicando actitudes pecaminosas. Y el llamado es a limpiarse y a purificarse de todo esto que estaban practicando. Esta purificación completa que Santiago pide de forma metafórica nos habla de que tiene que ser a todos los niveles de la vida, tanto lo externo, limpiar las manos, como las actitudes internas, purificar nuestros corazones. Santiago nos hace ver que hay dos áreas donde el pecado afecta a nuestra relación con Dios. Y es tanto lo visible, esto es todo aquello que hacemos, como lo invisible, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos motiva a hacer las cosas que hacemos, ya sean buenas o sean malas. La amistad con Dios se consigue cuando hay limpieza en las dos áreas, y no solo en una, que generalmente suele ser la exterior. Lamentablemente, en muchas ocasiones nos limitamos a hacer una limpieza externa, ¿no? de la fachada, de aquellas actitudes y comportamientos
que son visibles, pero no hacemos un buen trabajo en aquello que es interno, aquello que tiene que ver no tanto con lo que hacemos, sino con lo que pensamos, con lo que sentimos, con esas motivaciones internas. Es evidente que hemos de empezar trabajando por lo externo, porque es lo que se ve, y sobre también lo que se ejerce más presión para que se cambie. Eso es bueno y es lógico. Lo que no es bueno y lógico es que nos limitemos solo con esa limpieza exterior y que lo interior siga estando sucio. Eso es lo que no es bueno. Santiago, para hablarnos de cuál es la verdadera confesión o el verdadero arrepentimiento, es que en el versículo 9 va a utilizar hasta 3 verbos que están estrechamente unidos en significado para enseñarnos que la verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento pues nace de la aflicción, nace de ese dolor profundo e intenso que nos produce el saber que he pecado y que mi pecado está ofendiendo la santidad de Dios. El hecho de que Santiago utilice 3 verbos diferentes para expresar una misma idea nos hace pensar que Dios no se complace con nuestro pecado con un lo siento, está quemado. No. Dios espera de nosotros una reacción mucho más intensa, más sincera, más profunda. Él espera que cuando nos demos cuenta de que hemos hecho aquello que es contrario a la voluntad de Dios y que ofende su santidad, le digamos sí, estoy de acuerdo, eso es así, no le pongo excusas, no me justifico. Y eso me produce tal dolor interior que me lleva al quebrantamiento, me lleva al arrepentimiento y finalmente a una actitud y a una decisión sincera de no lo volveré a hacer, no lo volveré a hacer. La gran pregunta es, ¿hay en nosotros esa actitud de aflicción? Es que me sabe muy mal Dios haber hecho lo que he hecho. Y estoy de acuerdo contigo que eso se llama pecado. El mundo no lo pero es que es pecado y es cierto. Y eso ofende tu santidad. Y me sabe muy mal haber ofendido tu santidad. Y me sabe tan mal que vengo con llanto, con dolor, con pesadumbre y te pido perdón. Pero además es que decido no lo voy a hacer más. Porque si no, ¿de qué sirve ese pez que se come la cola? Confieso, peco, confieso, peco. ¿Hay en nosotros esta actitud o simplemente pues, me sabe mal? Lo siento. Una confesión completa consta de esas 3 partes, ¿no? Dolor, quebrantamiento y decisión de no lo volveré a hacer más. Con esa expresión del texto que dice vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza, lo que Santiago está exhortando a los hermanos es que cambien de actitud, que reconozcan su situación espiritual y que a través del verdadero arrepentimiento pues sus lágrimas se convertirán en un gozo profundo espiritual y sabrán y experimentarán qué es eso de la vida llena en el Señor. Y finalmente llegamos al versículo 10, en el que encontramos el último paso para recuperar esa amistad con Dios, y no es otro que la humillación. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La forma verbal de este verbo en el original indica que la persona ha de tomar la iniciativa de forma espontánea de humillarse ante Dios. Él es el que inicia la acción de humillarse. Esto es que no espera a que Dios intervenga de tal manera que nos obligue a humillarnos, a que caigamos rendidos a su presencia, sino que somos nosotros los que tomamos esa iniciativa de darnos cuenta de nuestra soberbia, de nuestra rebeldía, para tomar esa actitud humilde de reconocer su soberanía.
esta actitud, dice el texto, que vuelve a tener recompensa. Y es la de la exaltación. Aquí se nos presenta la imagen de un siervo, ¿no?, que se presenta ante su rey y se pone de rodillas ante el rey en esa actitud inequívoca de humildad hasta que el rey le permite ponerse de pie. Eso es exaltarse después de humillarse. ¿En qué consiste esta exaltación del texto? Yo creo que hay una doble dimensión, una que es más presente y otra que es más futura, ¿no? La presente es que Dios nos exalta cuando nos permite ponernos en pie después de haber quebrantado nuestro corazón. Esa exaltación visible se conforma muchas veces cuando Dios, delante de circunstancias injustas, nos vindica delante de situaciones en las que nosotros no hemos hecho nada y Él nos vindica. Pero a veces esta vindicación ante las injusticias no llega hasta que no estemos en el cielo. Y ahí es esa visión futura de este pasaje, ¿no? Esa vindicación, esa exaltación que recibiremos cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo del Señor. Mayor exaltación que esa no creo que haya posible, ¿no? Bien, queridos, a lo largo de este mensaje hemos visto cómo Santiago exhorta a los creyentes, a cada uno de nosotros, a que tomemos decisiones cruciales, ¿no? Sobre todo a quién queremos tener por amigo, ¿no? ¿A Dios o al mundo? Es una decisión que hoy la palabra de Dios nos invita a tomar a cada uno de nosotros. A lo largo de la exposición hemos identificado esas raíces, esos conflictos internos que existían en la Iglesia, esas problemáticas que estaban ahí, como el egoísmo, la envidia, la búsqueda de la autogratificación, que son problemas que vienen de lejos y que son actuales hoy también, que nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? Pero la Escritura no solo nos muestra el problema, sino también la solución. Y la solución no es otra que la de descansar en la gracia de Dios, someternos a la autoridad de Dios, resistir al diablo, acercarnos con corazón limpio a Dios en comunión, confesando nuestros pecados y humillándonos ante Él. Solo a través de estas actitudes es que podremos experimentar una verdadera transformación y restauración interior en nuestra relación con Dios. La pregunta es: ¿estamos priorizando nuestra relación con Dios o hemos dejado que el mundo influencie tanto en nuestras vidas que no estamos poniendo resistencia? ¿Estamos desarrollando una vida de sumisión basada en la resistencia o estamos dejándonos llevar por la corriente de este mundo? Creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de examinarse a la luz de la verdad de la palabra y decidir con quién quiere tener amistad, con Dios o con el mundo. Mi ruego, mi anhelo, es que cada uno de nosotros desee y tome la decisión de vivir en sumisión a Dios, disfrutando de esta manera de una amistad profunda con el Señor y reflejando así la gloria de Dios a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Muchas gracias, Señor. Y nos pedimos una oración. Señor, pues gracias por ti y por tu palabra. Gracias por una epístola como Santiago, que es tan clara, que es tremendamente directa. Aquí lo era el Señor Jesús en sus enseñanzas. Señor, hoy hemos sido retados, por tu palabra, y cada uno de nosotros sabe cómo es nuestra relación contigo, cuánta intimidad, cuánta amistad. Señor, a ti no te podemos esconder absolutamente nada. Y rogamos, Señor, que esta tu palabra no solo sea una palabra que hemos oído y que nos ha parecido bien,
sino algo que de nuestra mente pasa a nuestro corazón y que nuestro corazón es tocado por el poder del Espíritu, de tal manera que nos lleva a tomar decisiones para acercarnos más a ti si estábamos un poco lejos, restablecer relaciones contigo si es que estábamos con relaciones un poco rotas. Tú, Señor, conoces y sabes cada una de nuestras situaciones, pero yo te ruego, Señor, que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas hoy y que tú te glorifiques en ello. En Cristo Jesús. Amén. Amén.